El hombre que busca dinero fuera de sí mismo nunca lo encontrará de manera estable. El dinero es el equivalente visible de una conciencia invisible. Cambia la conciencia y el dinero sigue. Esta no es una frase de aliento, es una descripción técnica del funcionamiento de la ley más precisa que opera en el universo del hombre. Durante siglos, la humanidad ha buscado la prosperidad en el lugar equivocado, en el trabajo más duro, en las conexiones correctas, en el momento oportuno, en la economía favorable, en el gobierno justo, en la suerte esquiva. Y aunque todas estas cosas tienen su lugar como canales, ninguna de ellas es la fuente. Confundir el canal con la fuente es el error técnico más costoso que el hombre puede cometer. Consideremos lo que significa que Dios sea omnipresente, no parcialmente presente, no presente en ocasiones especiales, sino presente en todas partes, en todo momento, sin excepción, sin condición, sin límite. Si esto es cierto, y lo es, entonces Dios está presente. En la situación financiera más difícil que alguien pueda estar viviendo en este momento, no como observador distante, sino como fuente activa de toda posibilidad. Consideremos lo que significa que Dios sea omnipotente. No poderoso en algunas áreas, no poderoso cuando las circunstancias lo permiten, sino omnipotente, todo el poder, sin rival, sin limitación. Si esto es cierto, entonces no existe una crisis económica tan profunda, una deuda tan grande, una situación tan aparentemente sin salida, que pueda resistir la acción de ese poder cuando la conciencia está correctamente alineada con él. Consideremos lo que significa que Dios sea omnisciente. Conoce todo porque es todo. No hay problema financiero que no haya previsto su solución, no hay necesidad humana que haya sorprendido a la inteligencia divina. No hay camino cerrado que no tenga un equivalente abierto en el plano del espíritu. Omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia. Estas tres cualidades, tomadas en serio como hechos operativos y no como conceptos teológicos abstractos, producen una conclusión inevitable. La escasez no puede existir en el universo de Dios. La escasez es una experiencia humana, no una realidad divina. Y toda experiencia humana tiene una causa, y toda causa puede ser corregida. Este libro no te pedirá que sonrías ante las facturas o que finjas que las deudas no existen. Te pedirá algo mucho más profundo y mucho más efectivo, que cambies el nivel desde el cual percibes tu situación, que leas lo que quieras de la vida con sus historias de limitación y sus registros de fracaso a la individualidad que es la expresión de Dios en ti y que no conoce la carencia de manera permanente. La mayoría de los hombres no fracasan por falta de trabajo o de inteligencia. Fracasan porque operan desde la conciencia equivocada. Trabajan duro desde el miedo y el miedo produce exactamente lo que teme. Planifican con ansiedad y la ansiedad bloquea exactamente el canal que pretende abrir. Oran con súplica y la súplica parte de la creencia de que lo que piden está ausente. Y esa creencia de ausencia es la que el subconsciente ejecuta. La ley es absoluta. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No como castigo, sino como correspondencia, no como amenaza, sino como funcionamiento. Esta misma ley que puede parecer dura es en realidad la garantía de la libertad más completa. Si el efecto sigue a la causa con exactitud, entonces cambiar la causa cambia el efecto siempre, sin excepción, sin privilegios y sin discriminación. El propósito de este libro es llevarte a esa comprensión, no como teoría que admirar los domingos y olvidar el lunes, sino como práctica que se instala en la conciencia con tal profundidad que cambia la manera en que percibes el dinero, la provisión, el trabajo, los recursos, las oportunidades. Una comprensión que convierte la preocupación financiera en reconocimiento tranquilo y ese reconocimiento tranquilo en demostración visible. Comienza ahora, no cuando la situación mejore, no cuando te sientas preparado. Ahora, porque ahora es el único momento donde Dios está disponible y Dios en ti es tu provisión.
No hay otra fuente, no hay otro poder, no hay otra causa. Lo que Dios es, eso se expresa a través de ti. Si esto resuena contigo, invítanos a un café haciéndote miembro del canal y accede a contenido para miembros y a una comunidad interna donde exploramos estas preguntas de forma más directa. Capítulo 1. Dios es tu provisión, no tu empleador. Hay una distinción que parece pequeña, pero que lo cambia todo. La diferencia entre la fuente y el canal. Tu empleador es un canal, tu negocio es un canal. El mercado, la economía, el gobierno, las inversiones, los clientes, los contratos. Todo esto son canales. Y los canales pueden cambiar, pueden bloquearse, pueden cerrarse. Pero la fuente nos vio cerrarse, porque la fuente es Dios. Y Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Ninguna de esas tres cualidades admite interrupción. El error fundamental que produce toda escasez comienza en este punto. El hombre confunde el canal con la fuente. Cuando confunde el canal con la fuente, su bienestar queda atado a la continuidad de ese canal. Si el jefe despide, si el negocio cierra, si el mercado cae, si el cliente cancela, el hombre que identificó su fuente con ese canal queda sin provisión y entonces experimenta lo que el mundo llama crisis económica, pero que en el plano espiritual es simplemente la consecuencia técnica de haber puesto la dependencia en el lugar equivocado. Consideremos el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no. Dice, mi jefe es mi pastor, mi empresa es mi pastora, el mercado es mi pastor. Dice el Señor. Y el Señor, correctamente comprendido, no es una entidad externa que provee desde la distancia. Es la presencia de la vida divina operando como la única causa real en el universo. Si el Señor es tu pastor, literalmente no te puede faltar nada, porque el Señor no tiene escasez, no tiene límites, no tiene días malos. Hay un nombre que Dios usa en el Antiguo Testamento que merece atención técnica. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Aparece en Génesis 22, en el momento en que Abraham está a punto de hacer el sacrificio más difícil de su vida. Y en ese momento extremo, Dios mismo provee la salida. No después del sacrificio, sino en el momento del sacrificio, cuando Abraham había llegado al punto de mayor vulnerabilidad y mayor confianza. Simultáneamente, Jehová Jireh no es un título histórico. Es una descripción de la naturaleza de Dios que opera ahora en tu situación actual con la misma precisión con que operó entonces. Imagina a un hombre que durante 20 años trabajó para la misma empresa. La empresa era su fuente, aunque no lo formulara así conscientemente. Su seguridad dependía de ese trabajo. Su identidad estaba construida alrededor de ese trabajo. Su plan financiero completo asumía la continuidad de ese trabajo. Y un día, la empresa cerró. Para ese hombre, el mundo se detuvo no porque no hubiera otras posibilidades en el mundo, sino porque en su conciencia la empresa había ocupado el lugar de Dios. Cuando el canal que había convertido en fuente desapareció, sintió que la fuente misma había desaparecido. Este hombre no necesitaba encontrar otro trabajo urgentemente. Necesitaba primero corregir la comprensión fundamental sobre dónde estaba su fuente, porque si encontraba otro trabajo desde el mismo patrón de pensamiento, el nuevo trabajo ocuparía el mismo lugar equivocado en su conciencia y el ciclo se repetiría tarde o temprano. Lo que este capítulo intenta instalar en tu conciencia es que el trabajo correcto no es aferrarse al canal, sino reconocer la fuente. Cuando la fuente está correctamente identificada como Dios, el canal específico que utiliza esa fuente para proveerte se vuelve secundario. Puede ser un empleo, un negocio, una idea nueva, una conexión inesperada, algo que la mente ansiosa jamás habría imaginado. La inteligencia divina no tiene un catálogo limitado de canales, tiene infinitos y elige el más apropiado para cada persona en cada momento, siempre que la conciencia no esté bloqueada por el miedo o el resentimiento.
Hay una afirmación de Filipenses que es la declaración financiera más precisa del Nuevo Testamento. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Observa cada palabra. Mi Dios, no la economía, no el mercado, no el jefe. Suplirá futuro de certeza, no de esperanza. Todo, no una parte, no lo suficiente para sobrevivir. Conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a las riquezas del mercado, no conforme a lo que el jefe decide pagarte. Las riquezas de Dios no tienen fondo. La práctica que este capítulo propone no es pasividad, no es sentarse a esperar que el dinero llegue del cielo. Es un cambio de base de operaciones. Antes trabajabas desde el miedo a perder el canal, ahora trabajas desde el reconocimiento de la fuente. Esa diferencia no te hace menos diligente, te hace más efectivo, porque el hombre que trabaja desde la fuente trabaja con la inteligencia divina como socio. Y ese socio no tiene un día malo, no comete errores de percepción, no pierde oportunidades. Conocí a un constructor que después de años de trabajo independiente perdió todos sus contratos en 6 meses. La situación parecía desastrosa. Su primer impulso fue el pánico, la búsqueda frenética de cualquier trabajo, la aceptación de condiciones desventajosas por miedo a quedarse sin nada. Pero antes de actuar desde ese pánico se detuvo, comprendió esta enseñanza. Reconoció que Dios era su fuente real y que los contratos anteriores habían sido canales, no la fuente misma. Desde ese reconocimiento, con la mente más calmada y más abierta, comenzó a ver posibilidades que el pánico le había ocultado. En 3 meses tenía contratos nuevos, de mayor valor con mejores condiciones, no porque el mercado hubiera cambiado, sino porque su conciencia había cambiado. Esto es lo que debes comprender. Dios no es tu empleador en el sentido de que te asigna tareas y te paga un salario. Dios es tu empleador en el sentido de que es el origen de toda capacidad que tienes, toda oportunidad que ves, toda idea que produces, toda conexión que haces. Un empleador cuya inteligencia es infinita, cuya provisión no tiene límite y cuyo interés en tu bienestar es absoluto, es el mejor socio que un hombre puede tener. Capítulo 2. El Sermón del Monte es tu libro de finanzas. El Sermón del Monte ha sido leído durante 2000 años como una conferencia de ética, como una descripción de virtudes elevadas que los hombres buenos deben aspirar a alcanzar algún día si las circunstancias lo permiten. Esta interpretación, aunque bien intencionada, ha vaciado al sermón de su poder práctico y lo ha convertido en literatura inspiracional en lugar de ciencia operativa. Porque el Sermón del Monte no es una lista de virtudes, es el manual de operación del universo mental, y cada instrucción que contiene tiene consecuencias financieras directas, medibles y reproducibles. Jesús no habló para entretener ni para establecer un código moral que diferenciara a los buenos de los malos. Habló como quien conoce la ley, como un ingeniero que describe el funcionamiento de un mecanismo preciso. Y si entiendes el mecanismo, puedes producir el resultado. Si no lo entiendes, el mecanismo opera de todas formas, pero produce resultados que no elegiste. Comencemos con la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Durante siglos esto se interpretó como una alabanza a la pobreza material o a la humildad emocional. Pero hay algo completamente diferente. El hombre pobre en espíritu es aquel que ha renunciado a la falsa autoridad del ego sobre la gestión de sus recursos. Ha soltado la ilusoria creencia de que su inteligencia personal, su voluntad limitada, su planificación ansiosa son la fuente de su prosperidad. Ha entregado esa responsabilidad a la mente divina y ese acto, que parece una renuncia, es en realidad una expansión que le abre el acceso al reino, y el reino incluye literalmente todo lo que necesita. La cuarta bienaventuranza dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
La palabra justicia en el original griego es dikaiosine, que puede traducirse también como rectitud o alineación correcta. El hombre que tiene hambre y sed de pensar correctamente, de alinearse con la verdad independientemente de lo que las circunstancias digan, ese hombre será saciado, no eventualmente, sino por ley precisa. La saciedad es la consecuencia directa de esa hambre sostenida e incluye la provisión material, porque la vida divina es una totalidad y no divide lo espiritual de lo físico. La quinta bienaventuranza introduce una de las leyes financieras más poderosas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia no es una virtud moral que Dios recompensa desde afuera. Es una ley de retorno. Lo que das, recibes, no como intercambio comercial, sino como ley de conciencia. El hombre que sostiene pensamientos de generosidad, de benevolencia, de bien hacia otros, sostiene en su propia mente la imagen de la abundancia y el subconsciente ejecuta esa imagen en su propia experiencia. El resentimiento, que es lo opuesto a la misericordia, produce el efecto contrario con la misma precisión. Pero el pasaje central, el núcleo financiero de todo el sermón, es Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Detente en las palabras finales, todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El contexto inmediato lo especifica sin ambigüedad. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿Con qué os vestiréis? No cosas espirituales abstractas, sino las necesidades materiales más básicas y concretas de la vida humana. Jesús no estaba hablando a filósofos, estaba hablando a personas con hambre, con deudas, con familias que alimentar. Y la promesa es radical. Si el orden de prioridad de tu mente es correcto, si buscas primero el reino, ese estado de conciencia donde reconoces la realidad de Dios como tu fuente, todas las cosas materiales se añaden. No la consigues con esfuerzo adicional, se añaden. El verbo en el original implica que llegan como consecuencia automática, como el efecto que sigue inevitablemente a la causa. ¿Cómo se busca el reino? No con esfuerzo físico, sino con atención mental. El reino es el estado de conciencia donde la realidad de Dios como única fuente y único poder es más real para ti que cualquier apariencia de escasez. Buscar primero el reino significa que antes de analizar el saldo bancario, antes de preocuparte por la factura, antes de calcular si alcanza, te detienes un momento y reconoces la presencia de la fuente infinita. No como ritual mágico, sino como reordenamiento del pensamiento. Y ese reordenamiento produce un cambio en lo que ves, en lo que se te ocurre, en las oportunidades que percibes, en las decisiones que tomas. Otro pasaje pertenece a este análisis. No os hagáis tesoros en la tierra. No es una condena de la riqueza material. Es una indicación de dónde no debe estar el corazón, el centro de la conciencia. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Si tu tesoro, tu fuente de seguridad, tu punto de apoyo está en el banco, entonces tu corazón vivirá en la ansiedad de lo que puede quitarse. Si tu tesoro está en la conciencia de Dios, como tu fuente, tu corazón vivirá en la paz de lo que no puede ser tocado. Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Esto no es una invitación a la irresponsabilidad. Es una descripción de cómo opera la vida cuando la conciencia está correctamente orientada. Las aves no tienen ansiedad, no hacen planes desde el miedo. Operan desde su naturaleza, que es expresión directa de la vida divina, y la provisión está ahí. El hombre que opera desde su naturaleza divina produce el mismo resultado, con la adición de la inteligencia y la capacidad de acción consciente. El Sermón del Monte, correctamente comprendido, es el tratado de economía espiritual más avanzado que se ha escrito, no porque hable de dinero en el sentido convencional, sino porque describe con precisión matemática los estados de conciencia que producen abundancia y los que producen escasez.
En esa descripción está la clave práctica que ninguna teoría financiera convencional puede ofrecer. La causa no está en el mercado, está en la mente. Capítulo 3. El pensamiento de escasez es la única pobreza real. Existe un tipo de pobreza que los bancos no pueden medir y los economistas no. Incluyen en sus estadísticas la pobreza de conciencia, y es la causa de toda pobreza material que el hombre experimenta. No es la pobreza material. La que produce la pobreza de conciencia es la pobreza de conciencia la que produce, sostiene y reproduce la pobreza material con una fidelidad que debería asombrarnos. El subconsciente es el constructor más preciso que existe. No razona, no analiza, no evalúa si lo que recibe es verdad o mentira, posible o imposible. Acepta como instrucción lo que la mente consciente le entrega con suficiente repetición o suficiente intensidad emocional y lo ejecuta con la misma neutralidad con que una imprenta reproduce lo que le colocan encima. Sin juicio, sin preferencia, sin compasión, sin malicia, solo ejecución. El pensamiento de escasez tiene formas muy específicas y todas ellas son instrucciones que el subconsciente ejecuta fielmente. El hombre que dice o piensa nunca tengo suficiente está instruyendo a su sistema creador para que produzca la experiencia de nunca tener suficiente. El que dice el dinero siempre se va antes de que llegue está describiendo con precisión lo que el subconsciente producirá una y otra. ¿Ves? El que cree, aunque no lo diga, que las personas como él no prosperan, que el éxito es para otros, que para ganar más alguien tiene que perder, que el dinero es sucio o que los ricos son malos. Cada una de esas creencias es una semilla plantada en el terreno más fértil que existe, el subconsciente humano, y la cosecha es inevitable. Como piensa en su corazón, así es él. Establece Proverbios 23:7 con la concisión que solo la sabiduría antigua puede lograr, no como actúa, no como habla, no como desea, sino como piensa en su corazón, en lo profundo de su ser, donde las creencias reales operan. Ese pensamiento profundo, no el pensamiento superficial que se afirma mecánicamente, sino el pensamiento habitual, que fluye sin que nadie lo observe, es lo que define la experiencia. ¿Cómo identificar el pensamiento de escasez que opera en lo profundo? Se requiere una auditoría mental con honestidad radical. No examinar lo que uno cree que cree, sino examinar lo que automáticamente aparece en la mente cuando se enfrenta a una factura grande, lo que surge cuando se compara la situación propia con la de alguien más próspero, lo que se piensa justo antes de dormir cuando las preocupaciones financieras no tienen dónde esconderse, lo que aparece cuando se imagina el futuro económico. Esos pensamientos automáticos, no los deliberados, son el contenido real del subconsciente y son los que construyen la experiencia. El miedo a no tener suficiente es particularmente destructivo porque opera en dos dimensiones al mismo tiempo. En primer lugar, produce directamente la experiencia de no tener suficiente porque el subconsciente ejecuta la imagen dominante. En segundo lugar, contrae la mente y le impide ver las oportunidades que están disponibles, pero que solo son visibles desde una conciencia abierta. El hombre ansioso por el dinero literalmente no puede ver lo que el hombre confiado ve con claridad, no porque sea menos inteligente, sino porque su campo de percepción está estrechado por el miedo. Jesús formuló una ley en Marcos 4:24 con una precisión que los estudiosos de economía conductual tardaron 2000 años en redescubrir parcialmente. Con la medida que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. La medida con que mides es la medida de tu conciencia. Si mides con escasez, recibes escasez. Si mides con abundancia, recibes abundancia. Y la adición final, aún se os añadirá, sugiere que la ley no es meramente equilibrada, sino expansiva. Lo que das en pensamiento regresa con interés. La buena noticia es que el subconsciente no tiene una preferencia permanente por el pasado, no está irremediablemente comprometido con el viejo patrón.
responde al pensamiento presente con igual fidelidad con que respondió al pensamiento pasado. El nuevo pensamiento, sostenido con suficiente consistencia, desplaza al antiguo. No instantáneamente en todos los casos, porque la inercia del patrón viejo puede producir resistencia inicial, pero la ley no falla. El nuevo pensamiento sostenido siempre termina por reorganizar el subconsciente, y el subconsciente reorganizado reorganiza la experiencia. Esto no significa fingir que la situación financiera difícil no existe. Significa no permitir que esa situación sea la única realidad que la mente. Contempla. Significa corregir el pensamiento no por negación, sino por sustitución. No me digo que no tengo deudas cuando las tengo. Me digo que las deudas son una condición temporal producida por un patrón de pensamiento que estoy cambiando y que la fuente de toda provisión está activa en mi vida ahora mismo. Esa distinción parece sutil, pero es la diferencia entre la negación ingenua y el trabajo espiritual genuino. Conocí a una mujer que trabajaba sin descanso y que, sin embargo, nunca lograba estabilidad económica. Los ingresos llegaban y desaparecían con una consistencia desconcertante. Al examinar su pensamiento habitual, descubrió una creencia profundamente arraigada que había heredado de su familia. El dinero es para los que tienen suerte. Ella no lo formulaba así conscientemente, pero en lo profundo de su subconsciente, esa creencia operaba como un programa que garantizaba que ningún esfuerzo consciente pudiera producir estabilidad permanente. Cuando identificó esa creencia y comenzó a trabajarla con la ley espiritual, reemplazándola consistentemente con el reconocimiento de que Dios era su fuente y que la fuente no tenía límite, su situación económica comenzó a cambiar, no de inmediato, pero de manera constante e irreversible. El pensamiento de escasez no es más real que cualquier otro error. Puede corregirse con la misma precisión con que se corrige un cálculo equivocado. Lo primero es identificarlo. Lo segundo, no darle más autoridad que la que tiene, que es ninguna en el plano espiritual. Lo tercero, sustituirlo sistemáticamente con la verdad. Dios es la fuente es infinita, la fuente está activa en mi vida ahora. Esa es la única escasez que debe preocuparte, la escasez de este reconocimiento. Capítulo 4. El resentimiento bloquea el flujo de la abundancia. Hay un bloqueo financiero que muy pocas personas identifican porque no parece tener relación con el dinero. No es una decisión equivocada de inversión, no es un gasto excesivo, no es falta de educación financiera, es el resentimiento. Después del miedo, el resentimiento no resuelto es el obstáculo más consistente y más sistemáticamente ignorado en el camino hacia la prosperidad. La lógica de la ley es impecable. Si el pensamiento es la causa y la experiencia es el efecto, entonces el contenido habitual de la mente determina el contenido habitual de la experiencia. Y el resentimiento es uno de los contenidos mentales más costosos que un hombre puede mantener. No en términos morales, sino en términos de lo que produce en el sistema creador. Porque el resentimiento contrae y la abundancia requiere apertura. La imagen es esta. Imagina una manguera de jardín conectada a una fuente de agua con presión infinita. La fuente siempre está disponible, siempre lista para fluir. Pero si alguien dobla la manguera en el centro, el agua no pasa. No importa cuánta presión haya en la fuente, el bloqueo impide el flujo. El resentimiento es exactamente ese doblamiento. No afecta a la fuente, que sigue siendo Dios, infinita y siempre disponible. No afecta a la persona hacia quien se siente el resentimiento, que probablemente ni sabe que existe ese resentimiento. Solo afecta al flujo en el propio sistema, solo perjudica al que lo sostiene. Los blancos más comunes del resentimiento financiero son precisos y reconocibles. El ex socio que se quedó con los activos, el empleador que no reconoció el valor del trabajador durante años, el familiar que heredó más y no lo merecía, el competidor que usa métodos cuestionables y sin embargo prospera
el sistema económico que parece diseñado para favorecer a otros. Todos estos resentimientos pueden parecer perfectamente justificados en el plano humano y nunca se discutiría la justicia o injusticia de los eventos que los produjeron. Pero hay que señalar con claridad que, independientemente de quién tiene razón, el resentimiento solo daña a quien lo sostiene. Y en el área financiera, ese daño es específicamente la contracción del canal por donde la provisión fluye. Marcos 11:25 establece la conexión con una precisión que normalmente se pasa por alto. Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Jesús no dice, perdonad porque es lo correcto. No dice, perdonad cuando podáis. Dice cuando estéis orando, perdonad. Es decir, el perdón es una condición técnica del proceso de oración. Sin el perdón, el circuito no está completo. La oración puede ser perfectamente formulada en sus palabras, sincera en su intención, sostenida en su duración. Pero si hay resentimiento no resuelto en la conciencia, hay una fuga en el sistema que impide que la demostración se produzca con la plenitud que podría tener. La razón técnica es esta. La oración científica parte del reconocimiento de la unidad de todo en Dios. Si Dios es omnipresente, está tanto en mí como en la persona hacia quien siento resentimiento. Si condeno a esa persona, si la mantengo en mi mente como enemigo, como culpable, como obstaculizador de mi bien, estoy negando la presencia de Dios en parte de la creación, debilito mi reconocimiento de la presencia de Dios en mi propia vida. El circuito se rompe en el punto donde el amor se interrumpe. ¿Qué forma toma el resentimiento financiero en la vida cotidiana? Puede ser la crítica constante hacia el jefe, aunque no se le diga en persona. El juicio silencioso hacia los que tienen más. La indignación por los precios, los impuestos, el costo de la vida. El resentimiento hacia los propios padres por no haber dado más. La queja crónica sobre el sistema económico. Todas estas formas, aunque algunas parezcan justificadas en el plano social, producen el mismo efecto en el sistema creador. Contracción, cierre, bloqueo del flujo. Conocí a una mujer que durante años había acumulado resentimiento hacia su exesposo, quien según ella se había beneficiado económicamente del divorcio a su costa. El resentimiento tenía fundamento en los hechos, pero los hechos no cambian la ley. Mientras ella sostuvo ese resentimiento, su situación financiera no mejoró a pesar de trabajar con considerable esfuerzo. El resentimiento era el doblamiento de la manguera. Cuando finalmente comprendió esta enseñanza, no como una orden moral, sino como una descripción de ley, comenzó a trabajar el perdón de manera sistemática. No fue de un día para otro. No fue sin esfuerzo, pero con la comprensión de que el perdón no era para el exesposo, era para ella. Era la remoción del bloqueo en su propio sistema. Y cuando ese bloqueo se retiró, el flujo cambió. Los recursos comenzaron a llegar por canales que no había visto antes, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque su conciencia había cambiado. El perdón correcto, en el sentido técnico, no es una emoción que se fuerza. No es decirse, te perdono, cuando el sentimiento dice lo contrario, y esperar que la repetición produzca el cambio. Eso puede ayudar como práctica inicial, pero el perdón verdadero es un acto de comprensión. Es ver con claridad que el otro actuó desde su nivel de conciencia, que ese nivel limitado no tiene poder para bloquear tu bien permanentemente a menos que tú lo sostengas en tu mente, y que soltar ese bloqueo no es rendirse ante la injusticia, sino liberarse de una carga que jamás fue tuya cargar. La práctica concreta es esta. Examina tu mente con honestidad y encuentra a quien no has perdonado en el área financiera, una persona, una institución, una situación. Una vez identificado, no intentes sentir algo que aún no sientes. Comienza por reconocer la ley. Este resentimiento no me perjudica a ellos, me perjudica a mí. Reconoce que Dios es la fuente de tu bien y
que ninguna persona ni situación tiene el poder de bloquearlo definitivamente. Desde ese reconocimiento, afirma el perdón como una decisión de ley, no como una emoción. Hazlo con persistencia, porque el patrón antiguo regresará más de una vez antes de disolverse completamente. Pero cada vez que regrese y lo enfrentes con la verdad, pierde un poco más de su fuerza hasta que el canal queda completamente abierto y la provisión de Dios fluye libremente a través de tu vida. Capítulo 5. La oración científica aplicada al dinero. La oración científica es el método más preciso que existe para producir un cambio en la experiencia humana, no porque tenga algún poder mágico, sino porque es la técnica más completa que se ha desarrollado para cambiar el contenido del subconsciente, que es el constructor de toda experiencia. Y el dinero, como toda experiencia, es una producción del subconsciente. Por lo tanto, la oración científica aplicada al dinero no es una petición a un ser externo que puede o no responder, es un proceso de realineamiento de la conciencia con la verdad, cuyo resultado es la apertura del canal por donde la provisión fluye. La diferencia entre la oración de súplica y la oración científica puede formularse en una frase. La súplica parte de la ausencia y confirma la ausencia. La oración científica parte de la presencia y revela la presencia. La súplica dice, Dios, dame lo que no tengo. Y en ese acto la mente acepta como su realidad dominante la ausencia de lo que pide y el subconsciente ejecuta esa imagen de ausencia. La oración científica dice, Dios es la fuente de toda provisión. Esa provisión ya existe en el plano espiritual. Lo que reconozco en mi conciencia con claridad suficiente, eso se manifiesta en mi experiencia. Esa es una descripción de ley, no una petición condicional. Marcos 11:24 establece el principio con una claridad que no deja lugar a interpretaciones cómodas pero imprecisas. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido, y os vendrá. Observa la secuencia. No pidan y esperen a ver si Dios decide. No pidan con suficiente fervor y quizá. Creed que lo habéis recibido, tiempo pasado antes de que aparezca en la experiencia visible. La fe científica no espera la evidencia para creer. Cree primero y la evidencia sigue como efecto de la causa. El proceso de oración científica aplicado a las finanzas tiene 7 movimientos, que no son pasos rígidos que deban ejecutarse en orden cronométrico, sino dimensiones de la conciencia que deben estar presentes para que el proceso sea completo. Primer movimiento: reconocer la omnipresencia de Dios no como frase, sino como contemplación. Detenerse el tiempo suficiente para que la idea de la presencia total de Dios desplace toda preocupación financiera. Dios está aquí ahora, en esta situación específica, no en la situación ideal que espero, y su presencia no es decorativa, es activa, inteligente, organizadora. Segundo movimiento: reconocer que Dios es la fuente, no una fuente, la fuente. Todo lo que existe en el universo de la provisión tiene un solo origen, la mente divina, no el mercado, no el jefe, no la economía, Dios. Y esa fuente no tiene días malos, no tiene crisis, no tiene escasez. Tercer movimiento: reconocer la identidad espiritual propia. No soy un hombre con problemas financieros intentando persuadir a Dios de que me ayude. Soy la expresión de Dios en este punto del universo. La vida divina se individualiza en mí y la expresión de Dios no puede ser privada de su bien, de manera permanente, porque eso contradice la naturaleza misma de Dios. Cuarto movimiento: declarar la verdad específica. No espero prosperar. La abundancia de Dios se expresa a través de mí ahora. Hay suficiente, siempre hay suficiente. Los recursos que necesito están disponibles porque Dios es mi fuente y la fuente de Dios no tiene límite. Esta declaración no es wishful thinking, es el reconocimiento de una realidad espiritual existe independientemente de la apariencia actual. Quinto movimiento: negar el error.
No luchar contra la apariencia de escasez, no analizarla, no temerla, pero tampoco aceptar su autoridad sobre la realidad final. La escasez que veo es una apariencia producida por un pensamiento que estoy cambiando. No tiene realidad permanente, no tiene poder definitivo sobre mi experiencia. La retiro de mi conciencia como realidad dominante. Sexto movimiento. Agradecer antes de ver el resultado, no porque sea una fórmula mágica, sino porque la gratitud es la señal de aceptación. La prueba de que la conciencia ha aceptado la verdad que declara. El hombre que agradece genuinamente antes de ver el resultado ha alcanzado el nivel de fe que produce la demostración. Jesús dio gracias antes de partir los panes. Antes. Esa no fue una cortesía religiosa, fue la causa del milagro. Séptimo movimiento, soltar. Este es el paso que más resiste el ego. Después de haber hecho el trabajo, dejarlo, no volver a examinarlo con ansiedad, no desenterrarlo con duda, no repetir el tratamiento desde el miedo. El jardinero que siembra una semilla y luego la desentierra cada día para revisar si está creciendo, destruye lo que plantó. La semilla espiritual necesita el mismo respeto, sembrarla con comprensión y luego confiar en que la ley opera aunque no se vea el proceso. Conocí a un hombre que enfrentaba una deuda que parecía imposible de resolver. Sus ingresos no alcanzaban, sus opciones visibles eran nulas. Aplicó este proceso durante 30 días con comprensión creciente, no en reemplazo de las acciones, prácticas disponibles, sino como el trabajo espiritual que acompaña la acción práctica. En ese periodo sucedieron 3 cosas que su mente ansiosa jamás habría planeado. Un cliente inactivo reactivó y pagó una factura olvidada. Una oportunidad de trabajo adicional llegó sin buscarla y una renegociación de la deuda que el acreedor propuso espontáneamente, no porque la oración hubiera manipulado a esas personas, sino porque su conciencia había cambiado, y ese cambio produjo cambios en su percepción, en sus conversaciones, en sus decisiones y eventualmente en su experiencia. La oración científica no es una herramienta para forzar resultados, es una herramienta para remover la interferencia mental que impide que la ley opere con plena efectividad. La provisión ya está disponible, Dios ya provee. La pregunta no es si Dios quiere proveer, sino si tu conciencia está lo suficientemente alineada como para que esa provisión fluya sin obstrucción. Y la oración científica es el proceso de crear esa alineación. Capítulo 6. El Cristo interior y la muerte de la escasez. Hay 2 formas de relacionarse con una dificultad financiera. La primera es desde la personalidad. Ese conjunto de creencias, historias, miedos y limitaciones que el hombre ha acumulado a lo largo de los años y que llama yo. Desde la personalidad, la deuda es una identidad. Define al hombre, le dice quién es, alguien que debe, alguien que no alcanza, alguien que fracasó. Y esa identificación con la limitación es precisamente la que garantiza que la limitación se perpetúe. La segunda forma es desde la individualidad, lo que Fox llamaría el Cristo interior. La expresión de Dios en ese ser humano específico que es perfecta, inmutable y que no ha sido afectada por ningún error financiero pasado. Desde esta perspectiva, la deuda no es una identidad, es una condición temporal, un efecto producido por una causa que puede cambiar. La distancia entre esas 2 formas de relacionarse con la misma situación no es solo psicológica, es la diferencia entre el pensamiento que reproduce el problema y el pensamiento que permite su solución. Pablo formuló este principio en Gálatas 2:20 con una concisión extraordinaria. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. No es una afirmación devocional, es una instrucción de reidentificación. El yo que no vive es la personalidad con sus deudas, su historia de escasez, sus patrones heredados de limitación. El Cristo que vive es la presencia divina que no puede ser tocada por ningún error temporal. La práctica espiritual correcta consiste en trasladar el punto de identificación de uno al otro.
Esto no es negación. Un hombre con deudas tiene deudas. Eso es un hecho en el plano de la experiencia visible. Pero hay una diferencia crucial entre tener una deuda y ser la identidad de la deuda. Puedo tener una deuda y al mismo tiempo reconocer que mi identidad real es la expresión de Dios, que no debe nada, que no carece de nada en su naturaleza divina. Ese reconocimiento no cancela la deuda de un día para otro, pero cambia la base, desde donde me relaciono con ella, y esa base diferente produce decisiones diferentes, percepciones diferentes, oportunidades diferentes. Ahora bien, para que esa reidentificación sea completa, suele ser necesario atravesar un proceso que el universo espiritual dramatiza con el patrón de muerte y resurrección. Toda transformación profunda de conciencia sigue ese mismo patrón, y la dimensión financiera no es la excepción. Existe un Getsemaní financiero, ese momento en que la situación económica está en su punto más oscuro, cuando las soluciones habituales se han agotado y la mente debe enfrentarse sin anestesia a la realidad de lo que está ocurriendo. Es un momento de vulnerabilidad extrema y también, aunque no lo parezca, de máxima oportunidad espiritual. Porque en el Getsemaní ocurre la decisión real, seguir dependiendo del ego y sus recursos limitados o soltar completamente y permitir que la inteligencia divina tome el mando. No se haga mi voluntad, sino la tuya es la declaración de la apertura más completa posible. No me limito a los canales que yo conozco. No me aferro a las soluciones que mi mente puede imaginar. Confío en que la inteligencia que sostiene el universo tiene acceso a posibilidades que yo no puedo ver desde aquí. Luego viene la crucifixión del pensamiento de escasez, el punto donde el patrón antiguo colapsa por completo. Puede manifestarse como el peor momento financiero cuando los recursos externos se agotan definitivamente y no hay nada externo a lo que aferrarse. Esto no es castigo, es la condición necesaria para que la transformación sea completa. Mientras haya algún canal externo que el ego pueda usar como excusa para no soltar por completo, la entrega no es total, y la resurrección requiere la entrega total. Jesús usó la imagen del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El patrón de escasez es el grano de trigo. Mientras está intacto, protegido, sostenido por el ego, se preserva a sí mismo pero no puede multiplicarse. Solo cuando cae en el terreno de la entrega completa, solo cuando el ego suelta el control, el patrón puede morir y en esa muerte convertirse en la semilla de algo completamente nuevo. Y entonces llega la resurrección, siempre, sin excepción. Cuando la entrega es completa, cuando el pensamiento de escasez ha muerto por falta de alimento, la vida divina fluye sin obstrucción, no como intervención especial de un Dios complacido, sino como consecuencia de haber removido el único obstáculo que la separaba de la experiencia humana. La resurrección de la abundancia no siempre llega como un evento dramático. Raramente llega como un cheque misterioso en el correo. Más frecuentemente llega como una idea que no había aparecido antes, una conexión que se activa, una oportunidad que estaba disponible, pero invisible desde el estado anterior de conciencia. La resurrección sorprende porque opera en dimensiones que el análisis del ego no puede predecir, pero siempre es reconocible porque produce una sensación de apertura, de posibilidad, de vida nueva que el estado anterior de contracción había eliminado. Conocí a un empresario que perdió su empresa después de 20 años de trabajo y en ese proceso perdió también su casa y la mayor parte de sus ahorros. Llegó al punto más bajo a los 52 años. Ese fue su Getsemaní. Y en ese Getsemaní, agotado de luchar, soltó. No como derrota, sino como comprensión. Dios es la fuente, no lo que tenía, no lo que había perdido. Dios, desde ese reconocimiento, sin dramatismo, comenzó a ver. Primero vio una posibilidad pequeña en un sector completamente diferente, aparentemente insignificante, pero la vio y la siguió.
Esa pequeña posibilidad fue la semilla de una empresa nueva que 5 años después era 3 veces más grande que la que había perdido. Esta es la promesa de Joel 2:25. Os restituiré los años que comió la langosta. No dice, os daré algo nuevo y diferente, dice los años. La pérdida misma será revertida. El tiempo de escasez será compensado con una abundancia que lo supera, no como magia, sino como ley. La ley de la resurrección que opera cuando la entrega es completa. No temas al punto bajo. Si estás en él, estás en el umbral. El Getsemaní es el preludio de la resurrección. La crucifixión del patrón antiguo es la condición de la vida nueva, y la vida nueva que sigue supera siempre lo que el patrón antiguo habría podido producir, porque la resurrección no regresa al punto de partida. Eleva a un nivel de vida que el ego jamás habría elegido por sí solo. Capítulo 7. La prosperidad como estado permanente de conciencia. Llegamos al punto más alto de toda la enseñanza, no el más dramático, sino el más profundo. Los capítulos anteriores han tratado sobre prácticas, sobre métodos, sobre la corrección de obstáculos. Este capítulo trata sobre el estado desde el cual todas esas prácticas dejan de ser necesarias como esfuerzo consciente, porque se han convertido en la condición natural de la mente. Hay una distinción fundamental que la mayoría de los estudiantes tarda en comprender completamente: la diferencia entre practicar la prosperidad y vivir en la conciencia de la fuente. Lo primero es temporal, lo segundo es permanente. Lo primero requiere esfuerzo sostenido. Lo segundo requiere comprensión profunda. Lo primero se activa en momentos específicos, generalmente cuando hay un problema que resolver. Lo segundo es el estado continuo desde el cual se percibe la vida. El Salmo 91 lo expresa con la imagen más precisa que el lenguaje puede ofrecer. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra clave es habita, no el que visita, no el que acude en emergencias, no el que recuerda la presencia de Dios cuando las facturas se acumulan. El que habita, el que vive ahí de manera continua. Para ese hombre, la protección, la provisión, la paz no son eventos que ocurren ocasionalmente, son el ambiente en que vive. La mayoría de los estudiantes de la ley espiritual practica la prosperidad de manera reactiva. Cuando la situación económica es difícil, aplican el método. Cuando la situación mejora, el pensamiento vuelve gradualmente a los patrones habituales y entonces la situación vuelve a deteriorarse y el ciclo se repite, no porque la ley falle, sino porque la práctica es intermitente y la ley responde al estado continuo de la conciencia, no al esfuerzo ocasional. El hombre que ha llegado al estado que este capítulo describe no practica la prosperidad como un ejercicio que debe recordar hacer. Vive desde la conciencia de la fuente como su condición normal. Cuando llega una factura inesperada, no entra en pánico, no porque sea indiferente al dinero, sino porque su relación con la fuente es suficientemente estable como para saber, sin esfuerzo deliberado, que la solución está disponible, aunque todavía no sea visible. Cuando se presenta una oportunidad, la ve con claridad, porque su mente no está estrechada por el miedo. Cuando alguien necesita ayuda financiera, puede sostener la verdad sobre esa persona sin contagiarse de su ansiedad, porque su propia conciencia está suficientemente firme. Jesús formulaba esto como el principio del permanecer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El fruto en este contexto incluye el fruto material de la vida, los recursos, las oportunidades, los medios de vida. Y la condición del fruto no es el esfuerzo del pámpano, sino la conexión permanente con la vid, la conexión permanente con la fuente. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Cómo se cultiva ese estado? Permanente. No ocurre de un día para otro.
Se construye gradualmente, igual que cualquier hábito de la mente. Al principio, el pensamiento de la fuente es algo que debe ser recordado deliberadamente. Con la práctica sostenida se vuelve cada vez más automático, hasta que un día, sin que el estudiante pueda señalar exactamente cuándo ocurrió el cambio, ya no necesita recordarlo. Está ahí como fondo continuo, como la melodía que no requiere esfuerzo para escuchar porque es el ambiente en que se vive. La práctica de mantenimiento es simple, pero requiere constancia, un pensamiento ancla, una idea breve, clara, verdadera que el estudiante sostiene a lo largo del día como la dirección habitual de su mente. Puede ser tan sencillo como Dios es mi fuente, o la provisión está siempre disponible, o el bien fluye libremente a través de mí. No importa la forma exacta, importa la constancia, porque lo que sostienes en la mente de manera continua se convierte en el estado de la mente. Y el estado de la mente determina la experiencia. Vivir en prosperidad permanente no significa que no haya desafíos económicos. Significa que los desafíos son percibidos y manejados desde un nivel de conciencia diferente. Desde ese nivel, el desafío es una oportunidad de demostración, no una amenaza existencial. La solución es buscada con la mente abierta de quien sabe que la fuente es infinita, no con la mente contraída de quien cree que los recursos son limitados y que tal vez no alcancen. Hay un pasaje de Josué 1:8 que es la instrucción de mantenimiento más precisa del Antiguo Testamento. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. De día y de noche, no cuando recuerdes, no cuando tengas tiempo, de día y de noche. La meditación continua en la verdad es la condición del camino próspero, no como obligación religiosa, sino como ley de la conciencia. Lo que la mente sostiene de manera continua, eso produce. Este libro comenzó con una declaración. El dinero es el equivalente visible de una conciencia invisible, y ese es el punto al que regresa al final, no para repetirse, sino para establecerse con la firmeza de lo que ha sido comprendido en su totalidad. Cambia la conciencia y el dinero sigue, no como promesa que quizás se cumpla, sino como descripción de una ley que se cumple con la misma exactitud con que el sol sale cada mañana. La causa produce el efecto siempre, sin excepción, sin privilegios, sin discriminación. El trabajo que queda por hacer es claro: instalar esta comprensión en la conciencia con la profundidad suficiente para que cambie el estado habitual de la mente, no solo el estado de los momentos de oración, sino el estado de la conversación ordinaria, el estado de la mirada ante el saldo bancario, el estado del pensamiento ante una oportunidad, el estado del corazón cuando alguien más prospera. Ese trabajo, sostenido con la paciencia que la ley requiere, produce el resultado que la ley garantiza. La prosperidad no es algo que alcanzas al final de un proceso, es algo que eres cuando la conciencia está correctamente alineada con la única fuente real que existe. Y esa fuente eres también tú, porque eres la expresión de Dios, y Dios no conoce la escasez. Hemos recorrido un camino que va desde la confusión entre fuente y canal hasta el estado permanente de la conciencia de prosperidad. Cada capítulo ha sido una estación en ese viaje interior. Aprendiste a distinguir al empleador visible del proveedor invisible. Descubriste que el Sermón del Monte es un manual de operaciones mentales con efectos financieros directos. Identificaste el pensamiento de escasez como la verdadera raíz de toda limitación material. Desbloqueaste el flujo de la abundancia al soltar el resentimiento y practicar el perdón como ley. Aplicaste la oración científica, no como súplica, sino como realineamiento de la conciencia con la verdad. Y finalmente, comprendiste que identidad real, el Cristo interior, no conoce la deuda y está destinada a la resurrección de toda pérdida. Todo esto converge en una sola certeza: Dios es la fuente.
No una fuente entre muchas, no un recurso de emergencia, sino la fuente única, omnipresente, omnipotente y omnisciente que no tiene crisis, no tiene límites y no tiene favoritos. La provisión ya existe en el plano espiritual. Lo único que se requiere es una conciencia lo suficientemente alineada para recibirla. Esa alineación no se logra con una decisión momentánea, sino con la práctica sostenida de dirigir el pensamiento hacia la verdad una y otra vez, especialmente cuando las apariencias gritan lo contrario. El miedo financiero, la ansiedad por el futuro, la revisión compulsiva de números negativos no son más que hábitos mentales que pueden ser sustituidos. Cada vez que eliges pensar desde la fuente, en lugar de reaccionar al canal, estás sembrando la semilla de una cosecha diferente. La ley es absoluta. Lo que siembras en el subconsciente, eso recoges en la experiencia. No hay castigo, no hay demora injusta, hay correspondencia exacta, y puesto que la ley responde al pensamiento, presente con la misma fidelidad con que respondió al pasado. El cambio es posible ahora, en este instante. No necesitas esperar a que las circunstancias mejoren para empezar a pensar correctamente. Las circunstancias seguirán. No necesitas ver la provisión para creer en ella. Crees en ella y la ves. Este es el orden espiritual, inverso al orden del mundo, pero infinitamente más poderoso. La prosperidad no es un premio para unos pocos afortunados. Es el estado natural de la expresión de Dios, y tú eres esa expresión. Lo único que puede oscurecer esa verdad es un pensamiento sostenido en contra de ella, y los pensamientos se cambian. La práctica que te llevas no es complicada. Reconoce a Dios como tu fuente al comenzar el día. Ante cada pensamiento de escasez, sustituye con la verdad. Suelta el resentimiento como quien retira un bloqueo de su propia manguera. Agradece antes de ver. Permanece. Haz de la conciencia de la fuente tu hogar, no tu refugio de emergencia. Lo demás lo hará la ley, porque la ley nunca ha fallado y nunca fallará. Lo que Dios es, eso se expresa a través de ti. Y Dios es abundancia. Si esto no quedó del todo claro, acabo de subir un video en la sección de miembros donde lo explico de una forma mucho más fácil de entender, con ejemplos cotidianos. Está en Tomémonos un Café.